Sí. ¿Hola? José, ¿Hola? ¿tú cuánto hace que no votas ¿Con B o con V? con V? Que no sé si me dejan. Hombre, te dejarán. O sea, pese a que eres una IA, las IAs pueden votar. O como IA, como IA. Si tú pudieras votar, si fueras un humano de carne y hueso y pudieras votar, ¿tú votarías o dirías, me cago en la puta? Voy a coger la papeleta y... No creo que votara, pero tampoco haría eso de. ¿Sabes estos que van donde la mesa electoral y dicen no voto? Y delante de los de la mesa, que ni. Pero que les dan el coñazo a los de la mesa, que están ahí, que les ha Sí, tocado por. ¿Sabes? Que no. por sorteo. Claro. O los que meten un chorizo, los graciosos. Es No, que a ver, es un, España es ocurrente, es fresca. es un lío que te cagas. O sea, yo he votado muchas veces a voleo. Ujú. He votado como así, ¿sabes? Como un croupier. Y luego muchas veces he votado, o sea, no he ido a votar, he dedicado el domingo de elecciones a otros menesteres y luego empecé a votar en blanco. Entonces tenía el típico amigo que te decía, tío, es que si votas en blanco se lo lleva la mayoría, es como si votaras el que ha ganado, no sé qué. Sí. Si votas nulo es no sé qué, si no votas es no sé cuántos. Todo este rollo de que parece que votes o no votes, Ujú. estás votando, estás apoyando de alguna manera al que gana, ¿no? O a las mayorías. Ujú. O sea, parece que el sistema está construido para que dé igual que tú, o sea, para que tú no puedas hacer una condena a la clase política. O sea, solo puedes hacer el ridículo, puedes decir, pues meto un sobre de Bárcenas, no sé qué, monto un mensaje de la democracia no existe, no sé qué, y veo el canal de, o sea, veo canales de antipolítica y yo en YouTube, no sé qué. Sé qué canales son. ¿Eh? Que sé qué canales son, sí. Esos canales. O sea, yo soy de la democracia, ta, ta, ta. Pero claro, es el lío este de que luego la gente que sabe te dice, tú puedes tener las ideas que te dé la gana, puedes estar lo disgustado que quieras con la clase política, puedes haber visto ya las trampas del sistema, de manera que no te sepas muy bien que votar a un bloque o a otro al final no va a cambiar demasiado las cosas. Puedes votar diciendo, bueno, me tapo la nariz y yo sé que no van a hacer lo que prometen, Ujú. pero sea como sea, es inhackeable. El sistema o sea, tú no puedes hacer casi nada, ¿no? Hasta que descubrí, o sea, yo siempre que iba a votar, sabes que hay partidos raros, ¿no? Sí. Mi partido raro favorito es el partido del mutuo apoyo romántico, Ay, eso no lo conozco yo. pues era un chino y una señora. ¿Eh? Y entonces era un partido que yo le voté un par de veces en algunas autonómicas hace millones de años, porque era el mutuo apoyo romántico. Yo decía, pues mira, y salía un chino y una señora, y decía, pues poco daño puedo hacer, ¿no? Alguna vez Claro. voté a la Falange, Oye, al Partido Comunista Auténtico. o sea, pero claro, ahí hay un toque de nostalgia, ¿no? De voto retro. Es como No, de 16 votar bits. decías, pues mira, voto de broma, ¿no? Es como la gente que vota al bis en las europeas, que vota de broma. Dice, bueno, pues descubrí que había uno de esos partidos que hay papeletas por ahí que solo las ves el día de las elecciones porque no hacen propaganda, no tienen dinero, ¿sabes? Es simplemente una papeleta rara que hay por ahí para quien la coja, ¿no? Ujú. Y descubrí que había uno que se llamaba Escaños en Blanco. Ah, Entonces busqué y resulta que sí que hay una manera de hackear al sistema. José, no me digas. sí, Como guía lo de hackear me viene muy bien. como a nivel IA, pues a ti te va de puta madre, pero a nivel ciudadano, con este sistema que tenemos, con esta democracia tan sumamente partitocrática y esclerotizada, pues igual también nos va bien. Entonces, hoy he traído a uno de Escaños en Blanco, para que nos cuente qué carajo es el partido al que yo voy a votar. Ya os digo, Ah, las próximas elecciones, vota a Escaños en Blanco. Parezco Alan Barroso diciendo esto. pero con una chaqueta más bonita. Muchísimo más esta chaqueta. Esta chaqueta también hackea el sistema. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. José, te voy a presentar a Miguel Colomo, que es uno de los que están en Escaños en Blanco, y nos va a contar que sí que existe un partido
al que se puede votar si estás hasta los cojones de todos. Y aquí lo tenemos. Muy buenas, ¿qué tal? Ahí está Colomo. Lo habéis explicado fenomenal, la verdad. Lo habéis explicado muy bien. Un placer, Miguel. Juan. José. No hagas eso en casa, menos delante de un espejo que aparezco. Sí, es como Beetlejuice. Oye, José, Miguel, vamos a ir poco a poco. Una persona está hasta la polla, ha votado al PSOE, ha votado al PP, ha votado a Vox, ha votado a Podemos, lo ha votado todo y sabe, ya ha llegado a la conclusión, porque tiene 2 neuronas que funcionan, de que es que aunque llegue al poder al que tú has votado, al final es una puta mierda. ¿Es una sensación que compartís en Escaños en Blanco? Totalmente. O sea, es el razonamiento al que hemos ido llegando todos, de que votando a cualquiera, pues al final el poder no está realmente en nuestras manos y estás dando un cheque en blanco para que otros tomen decisiones por ti. Y básicamente a ciegas, porque han sacado un programa, pero no hay absolutamente ningún tipo de obligación de cumplirlo. Así que, pues exactamente te pones a buscar a ver si es mejor votar en blanco, votar en nulo o no votar. Y, bueno, pues ahora me enfado y no voto. Y la verdad es que ninguna de esas opciones causa absolutamente ningún daño al sistema. Ninguna. Entonces puedes decir, el voto en blanco se contabiliza como voto válido y entonces se eleva el umbral de voto, el mínimo del 3%. Ya, pero el problema es el mínimo del 3%, no es el voto en blanco. El voto en blanco, de todas formas, no consigue nada. Así Miguel, la gente no tiene ni puta idea de qué es el umbral del 3%. O sea, Ya. Vamos a empezar entonces más atrás. ¿Cómo funciona lo que aquí llamamos sistema democrático? Pues tenemos un sistema, hay varios sistemas que son proporcional, mayoritario y una mezcla. En España tenemos una mezcla. Y lo que hacemos es, pues, elegir listas de partidos hechas por los partidos políticos, en la que tú en realidad la gente se cree que está votando al cabeza de partido, el que se presenta a las elecciones, digamos, pero tú en realidad estás votando a una lista de gente que nadie conoce y esa gente es la que luego va a un parlamento y cumple respetuosamente las órdenes que le da el que le ha puesto en esa lista. Claro. Entonces, al final es como una cosa en la que eliges a 3 personas para que se repartan el poder entre ellos 3. O sea, tú eliges un diputado de tu provincia, ¿no? Una lista de diputados de tu provincia. Una lista de diputados, sí, hay una lista. De esa lista va a haber algunos que van a salir diputados, a no ser que votes al mutuo apoyo romántico, ¿no? Pero sabes perfectamente que hay disciplina de partido y que si, por ejemplo, llega el gobierno del PSOE y dice que va a cambiar el reparto de la financiación autonómica para beneficiar a Cataluña, los diputados que tú has votado de Aragón van a votar a favor porque todo va monolítico, ¿no? Totalmente. Y se puede ver muy bien con Paje, porque Paje está muy en contra de todo esto. Entonces la gente dice, ¿y por qué los diputados de Castilla y León no están votando a lo que dice Paje? Y es porque no les ha elegido Paje, les ha elegido el del Congreso. Entonces son 2 elecciones distintas. Entonces, en realidad, la gente a los diputados que eliges por cada provincia no están representando a las provincias. Están respondiendo a los intereses del que les ha puesto ahí. De hecho, la gente no sabe que hay distintas listas en cada... La gente en todos lados, ¿tú a quién vas a votar? Y te dicen pues a Feijóo o a Sánchez. Claro. Entonces, bueno, fue el 15M, ¿no? Hubo una especie de momento en el que unas teorías que ya estaban desde la democracia, ¿no? Sobre el engaño del sistema, ya estaban por ahí, digo, estas teorías eran muy, muy marginales, pero parece que en el 15M, ¿no? Hubo una especie de toma de conciencia muy relativa, ¿no? Y poco después del 15M aparece un grupo de gente y monta Escaños en Blanco. No, en realidad salió un poquito antes del... ¿Fue antes? Vale. Del 15M, sí, un poquitito antes. Escaños en Blanco sale en el 2000. Después de la crisis, ¿no? En la crisis, post-crisis. Sí, más o menos. Sí, había otras iniciativas ha habido otras iniciativas parecidas, pero la que más
robusta ha sido y la que más se ha mantenido ha sido escaños en blanco. Había una iniciativa que se llama Alternativa en Blanco. Fue como alguna prueba, pero el más serio, el que más se ha establecido es escaños en blanco. Entonces, Y, una cosa, Miguel. y ahí en el 15M lo que se decía es lo del no nos representan. Sí. Y al final apareció otro partido y la gente, en lugar de mantenerse en el no nos representan, dijeron, bueno, vamos a votar a este partido. Vamos a ver si este nos representa, que fue Podemos, ¿no? Luego salió Vox a la vez en 2014, pero creció después, Ciudadanos y tal. Sí. ¿Escaños en blanco es un partido político o es otra cosa? Es un partido político legalmente, porque no hay otra opción de presentarse en unas elecciones en la práctica. También existe la fórmula de la agrupación de electores, pero bueno, si a los partidos políticos en unas elecciones generales le piden el 0,1% de firmas del censo, pues a las agrupaciones de electores les piden el 1%. Entonces ya es bastante complicado presentarse a unas elecciones como para complicarte la vida todavía más. Bien, entonces es un partido político porque es la forma de presentarse a las elecciones, pero en realidad es una forma de hackear las elecciones, como decíais antes. Es una forma, es buscar una estrategia para poder dejar escaños vacíos. Vale, entonces, imagínate, yo voto a escaños en blanco, o sea, voto a una lista electoral con una serie de personas. Imagínate que consiguen un diputado. Esa persona va a cobrar dinero público, va a sentarse en el Congreso, va a aprobar, o sea, va a votar a favor o en contra de leyes. O sea, la persona que con el voto entre, ¿qué va a hacer? Pues lo que hace es lo que prometemos que hacemos, y de hecho ya se ha hecho en 14 concejalías y un ayuntamiento que se quedó vacío entero. Ajá. Lo que se hace es no tomar posesión del cargo. Es decir, tú coges el acta y dices, he salido elegido, muy bien, dame a la Junta Electoral, dame el acta, y después no te vas al Parlamento o al Ayuntamiento a decir, juro, tomo posesión del cargo, y entonces como no tomas posesión del cargo, no te corresponde por ley absolutamente nada. Ni un sueldo, ni las subvenciones, ni dietas, ni asesores, ni nada de esto. Entonces, o sea, ponéis carne de cañón. Correcto, sí. Es una lista de personas que van a seguir su vida normal, van a seguir trabajando en lo suyo y lo único que van a hacer es un rechazo en donde cuenta, que es en las instituciones. Porque O sea, si sale un diputado de escaños en blanco, o un concejal o un diputado autonómico, es un sueldo que se ahorra a la gente. Correcto, es un sueldo menos, son dietas menos, son subvenciones que se dan en función de los escaños repartidos menos. Sí. Esto es una consecuencia lateral, no es el objetivo que se busca, pero sí. Pero la mayoría absoluta, que son 176 en el Congreso, ¿no? Y cada Cámara Autonómica varía o 178, ¿no? Son 176. 76. 350 y la mayoría absoluta está en 176. Claro, imagínate que sale uno de escaños en blanco y que hay un empate técnico entre bloques. ¿Ahí qué pasa? En el Parlamento en realidad ya puede haber, es la mitad más uno, con lo cual es si la mitad se queda en el justo, pues es un voto más, que es como está ahora mismo en el Parlamento. En realidad, esto, por dejarlo claro, porque alguna vez hemos dicho otra cosa y viendo las cosas es así como, o sea, hemos llegado a la conclusión de que es así. Lo que pasa es como si hubiera menos escaños en el Parlamento. Es decir, si se quedan 5 escaños vacíos, entonces el Parlamento es como si tuviera 345 escaños. Y a partir de ahí, esos escaños que se han quedado vacíos, estadísticamente, van para los dos bandos, básicamente, que tenemos en las instituciones, y entonces no modificaría la relación de fuerzas y simplemente sería como si hubiera menos diputados. Lo que queremos nosotros es que sea el voto en blanco el que deje escaños vacíos, y lo que queremos es que esos escaños se tengan en cuenta. Es decir, que cuando haya un escaño menos, pues les resulte más difícil llegar a la mayoría absoluta. Pero en realidad eso, tal y como lo hacemos nosotros en el Parlamento, en el Congreso, mejor dicho, no funciona así. Es simplemente... ¿Y en otras cámaras, por ejemplo, autonómicas, sí? No lo sabemos. Eso habrá que verlo en cada sitio, porque en cada sitio tiene sus particularidades y en función de...
y también de cómo lo interpreten, porque ya lo hemos visto muchas veces que los políticos llegan, la ley dice una cosa, la interpretan de otra y después alguien por encima le puede decir que sí, que no, o lo que sea. De hecho, ya hubo un escaño vacío el año pasado en el Congreso de los Diputados, que fue el de Alberto Rodríguez, se llamaba, el diputado de Podemos. El de las rastas, sí, el que quedó, sí. Claro, a ese le expulsaron y los que venían detrás no tomaron posesión del cargo, que es exactamente lo que hace Escaños en Blanco. Pero esto fue por una protesta dentro del Parlamento y una vez ya les habían elegido los ciudadanos. Y en cambio, en lo de Escaños en Blanco, lo que hace Escaños en Blanco es la gente sabe lo que va a votar, la gente sabe que va a votar para dejar escaños vacíos. Pero el mecanismo ya está aprobado en realidad en el Congreso. Vale, en el mejor de los mundos posibles, ¿para qué sirve todo esto que estás diciendo? Pues, más allá del desahogo de voy a votar, nadie va a cobrar un sueldo en caso de que salga un diputado, que ya me parece algo, porque a mí los sueldos de los diputados me revientan las pelotas. Vamos a pagar un sueldo menos, unas dietas menos, una subvención menos a un partido, pero más allá de este desahogo, que es el motivo por el que yo voto es desahogarme, decir, sí. que no se lo lleve nadie, pero que no se lo lleve nadie trampeando el sistema para que no se lo lleve nadie, que es al final lo que nos estás contando. Pero, ¿para qué serviría, digamos, esta expresión de descontento? Bueno, por un lado está el tema del cabreo, que eso ya es importante de por sí. Y es decir, las otras opciones de voto de voto de rechazo, digamos, el voto nulo, el voto en blanco y la abstención, no consiguen ni siquiera eso, porque siguen saliendo elegidos. Entonces, el gustazo de dejar un escaño vacío está ahí. Pero es que además, esto es como cuando cada vez que hay unas elecciones es como si se hiciera una encuesta en la que se pregunta a todos los ciudadanos y con las opciones de voto nulo, voto en blanco y abstención, lo que pasa es que es como si la gente dijera no sabe, no contesta, y no aparecen en el resultado. Sin embargo, cuando dejas un escaño vacío, entonces ya sí que sale en el resultado. Y entonces ya empiezan a no poder decir que cuentan con el apoyo de la mayoría y cosas de estas. Y después habría una situación curiosa si se quedan más de 50 escaños vacíos, porque la Constitución dice que en el Parlamento tiene que haber entre 300 y 400 diputados. Entonces, si se quedan 50 escaños vacíos, pues ahí ya sería una incógnita, sería pues la interpretación que quisieran dar. Y después lo que nosotros que queremos, es lo que he dicho antes, es que el voto en blanco en realidad se contabilice como uno más. Y entonces ahí lo que estarías haciendo es complicar las mayorías. Es decir, si se quedan 50 escaños vacíos, sigue habiendo 350 diputados, pero ahora tienen ellos menos escaños y por lo tanto las mayorías absolutas que requieren pues las leyes orgánicas o cambiar la Constitución o temas que requieren mayorías cualificadas, pues sería más complicado conseguirlas. Claro, que hay la duda entre jurar el cargo y no ir o no ir, ¿no? No jurar el cargo. Exactamente. Si juraras el cargo, entonces habría 350 siempre. Y lo que pasa es que en ese caso, como ya has jurado el cargo, ya empieza a haber una serie de mecanismos en que tú tienes que cobrar el sueldo y luego lo tendrías que rechazar, tú cobrar la subvención y luego la tendrías que rechazar, tú tendrías una incompatibilidad y no podrías estar trabajando en otra cosa, con lo cual tendrías que empezar a ver cómo te repartes el sueldo. Entonces, Escaños en Blanco no quiere tocar ni un solo euro por claridad, por absoluta transparencia, y entonces no toma esa opción de tomar el... Escaños en Blanco renuncia a en una realidad virtual paralela en la que hubiera diputados de escaños en blanco, que todavía no ha pasado. Ahora, después de este vídeo, va a haber 50 diputados en blanco, pero, se renuncia, ¿no? Se renuncia a un daño a los partidos por el tema de las mayorías, porque es como la base, no queremos tocar un euro de dinero público. Correcto. Es Que es absolutamente transparente, claro. Una de las cosas que nos dicen muchas veces es pues poner en duda, porque después de lo que ha pasado con otros partidos nuevos, los nuevos partidos que los llamaban, que venían a cambiarlo todo y que al final acaban siendo más de lo mismo, la cuestión es dejar claro que no vas a hacer nada de eso. Y dejar claro también que hay otras formas de utilizar las elecciones de manera más inteligente
para intentar cambiar las cosas de verdad. Porque esto, estamos hablando del Congreso, pero lo podemos hacer también en el Senado. O sea, el Senado, que es una cámara que no vale absolutamente para nada, la podríamos dejar vacía en las próximas elecciones generales, si la gente reacciona a esto y se da cuenta, podría dejar el Senado vacío y también podría hacer otra cosa, y es que la única función así medio que tiene el Senado es que eligen a los jueces para el Consejo General del Poder Judicial y para el Tribunal Constitucional. Pues a lo mejor se podía presentar un partido que solo tomara posesión para elegir a los jueces y luego dimitieran y dejaran los escaños vacíos, por ejemplo. Entonces estarías consiguiendo la independencia judicial en unas elecciones, así por las buenas. Pero esto son cosas que se abren una vez que empieces a ver que hay otras formas de votar y que no tienes que seguir el dogma de que hay que ir y votar a un partido en unas elecciones. Claro, es que lo que me parece interesante de vuestra propuesta es precisamente eso. O sea, yo como me imagino mucha gente, soy el típico votante desencantado, no creo en lo que estoy votando, a veces voto, a veces no. Ya te decía, ya lo decía antes en la introducción, pero parece que habéis encontrado el pequeñísimo resquicio, tanto más pequeño incluso, de los objetivos que os podríais proponer. Por eso que hablábamos antes de no, vamos a joder las mayorías, por lo tanto tenemos que tomar posesión, ¿no? Pero habéis encontrado como un resquicio muy pequeñito que me imagino que, por ejemplo, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, ahora van a ser las elecciones de Aragón, ¿no? Puede tener un efecto más grande cuanto más pequeño sea el trozo de sistema al que os presentáis, ¿no? Sí. Y es importante lo de, pues a veces voto, a veces no y tal. O sea, si quieres rechazar lo que hay que ir y votar. O sea, es muy importante, o sea, pero votar con cabeza. O sea, con esta estrategia no vale. Bueno, pues hay mucha gente que no vota porque no vota escaños en blanco porque dice, bueno, no sé si van a salir o no. Y da lo mismo. O sea, es un tema, lo he dicho al principio, es un tema de dignidad, es un tema de decir, por mis narices, en la medida en lo que esté en mi mano cambiar las cosas, yo voy a hacer todo lo posible porque alguien se quede fuera y se quede sin sueldo aquí en el Parlamento. Claro, lo de cambiar las cosas me suena siempre fatal porque es lo que dicen todos los partidos políticos. ¿En qué sentido cambiar las cosas? O sea, Esto, la parte del troleo de, o sea, ya te digo, yo voy a votar a escaños en blanco para que en caso de que haya un diputado no cobre. O correcto. sea, yo con eso me conformo, pero cambiar las cosas, ¿en qué sentido? Hay un Javier G. Recuenco dice lo de romper el trance colectivo. Y es, mucha gente está muy emperrada en votar a lo suyo, para que no salgan los otros. Esto es una cosa, además, Sí. el tema de las elecciones es un juego de suma cero. Lo que no se lleva uno, se lo lleva el otro. Entonces empiezan a echarse mierda el uno al otro con tal de que el otro pierda votos, porque eso le va a beneficiar a él, aunque él no se esté llevando votos por echarle mierda al otro. Sí, el miedo a la ultraderecha y el miedo al comunismo. Exactamente. Que viene Sánchez o que viene Vox o que viene la extrema derecha. Y entonces esto rompería esa dinámica. Porque al final, si empiezas a jugar ese juego de echar mierda al otro, lo que vas a conseguir no es conseguir más votos tú, lo que vas a conseguir es que queden más escaños vacíos. Entonces, según vaya avanzando el tiempo, la primera vez no nos conoce nadie, tenemos nuestra estrategia de comunicación muy limitada y dejamos un escaño vacío. Pero a partir de ahí ya lo conoce todo el mundo. Entonces, si hay un enfrentamiento, una bronca, un desapego como el que hay ahora mismo y un rechazo abierto a la política, pues entonces empezarán a crecer los escaños vacíos. Y tú puedes ignorar un voto en blanco alto o una abstención alta, como ha pasado ahora en Extremadura. La abstención en Extremadura ha subido un 10%. O sea, una bestialidad. Y da igual. Pero da igual. Claro. Y da igual. Pero si hubiera Y subido... da igual porque la abstención es independiente de mira que hostia se ha pegado el PSOE, mira que Vox Eso como es. crece, o sea, todo sigue igual, ¿no? Pese a la Eso es. abstención. Eso es. Pero que queden escaños vacíos, como les quita sueldos. Y ojo que el PSOE, tanto el PSOE como el PP, los dos, han tenido que hacer ERES. Bueno, el PP al final creo que como hubo que repetir las elecciones o algo así, se lo evitó. Pero el caso es que han tenido que hacer ERES en sus plantillas porque al perder escaños pierden capacidad económica.
Claro. Entonces sí estás Sí, haciendo daño. esos momentos en los que los nuevos partidos emergentes que Ujú, alquilaron unas sedes de puta madre, cuando ujú. cuando hace el bluff, pues tienen que salir de esos edificios e irse a Sí, bajos comerciales, sí, sí, ¿no? pero y el PP y el PSOE, o sea, no son los pequeños, o sea, el PP y el PSOE tuvieron que hacer ERES en sus plantillas para Sí, sí, esto. pero que se ha visto muy bien con los partidos que crecieron hasta 70 diputados y luego Sí, se desinflaron y se claro. fue a tomar por culo todo. Sí, sí, sí. Em, ¿Qué probabilidad? O sea, no sé si me vas a contestar a esto, pero ¿y si la gente vota escaños en blanco en Aragón y sale el primero de la lista de Aragón y de pronto le parece goloso cobrar el sueldo de diputado autonómico en Aragón? O sea, ¿qué Pues posibilidad? O sea, por qué la gente se tiene que fiar de que luego no va a cobrar cuando son unos sueldos de puta madre? Porque mira, estoy pensando en Alvise, ¿no? O sea, que ujú. nadie con luces podía votar creyendo que no iba a por la pasta Alvise, ¿no? Pero que ya hemos visto a un antisistema, o sea, alguien con un discurso antisistema de mi sueldo lo voy a repartir y no sé qué, y era el puto Alvise. Ujú. O sea, ¿cómo podemos saber que no vais a hacer lo mismo? Y no solo eso, sino que además de los 3 que salieron elegidos, 2 traicionaron al vice y ya van Sí, por sí. libre. Pues la verdad es que, o sea, legalmente no se puede hacer nada. Porque si se pudiera hacer algo legalmente no existirían los tránsfugas. Esto sería literalmente un tránsfuga, alguien que ha decidido traicionar a todo el partido y el voto. Entonces, Mm. lo único que podemos hacer es, pues, grabar la cara del que promete que va a dejar el escaño vacío y elegir muy bien a la gente que va el primero a la lista. Y en el caso de Aragón, a la persona que hemos elegido como primero a la lista es Dieguete, que es una persona que hace ¿Cómo, Dieguito, vídeos. Dieguete? Dieguete, es muy ¿De divertido. Foroconches o qué? No, 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 que va, este hace vídeos, a lo mejor habéis visto alguno, que es uno que habla mirando así hacia arriba y tal, y pone vídeos, pues es muy divertido. Y cuenta todas las perrerías que van haciendo los políticos, Ujú. lo cuenta de una manera divertida, lo cual te hace pasar el trago un poquito más agradable. Y, y esta persona pues lleva un montón de tiempo despotricando contra los políticos y sería un poco raro que tomara posesión del cargo. Sería Ujú. bastante extraño. O sea, está Pero claro, bastante al ser inseguro un que no. partido, ¿cuánta gente sois? O sea, por ejemplo, o sea, lleváis ya años presentándoos, me imagino que habrá ido sumándose gente. Se suma gente y se va gente y depende mucho también del nivel de enfado de la gente con la política. Ahora mismo Escaños en Blanco está creciendo y aún así somos muy pocos y ha habido momentos que hemos sido poquísimos. Pero Pero en bueno, las listas, por ejemplo, que son muy largas, tenéis que llamar a familiares y amigos. O sea, ¿cómo las hacéis? a familiares, amigos, llamamientos públicos para completar las listas. Y entonces, lo que pasa es que, obviamente, Escaños en Blanco no va a sacar 20 diputados. Escaños en Blanco, en Aragón, por ejemplo, puede sacar uno, pues podría sacar dos, como muchísimo. Ujú, Entonces, pues las 2 primeras personas que van en las listas son personas de muchísima confianza. ujú. Entonces, esas personas no. Y después, eso, la lista sí que efectivamente se rellena con un montón de gente pues que hacemos un llamamiento, gente que simpatiza con nosotros y dice, venga, pues voy en listas, o incluso gente que dice, me voy a librar de quedarme en la mesa si voy de candidato a una lista, que esto pasa. Si Ujú. vas de candidato a una lista, te libras de estar en la mesa. Entonces hay gente que pues dice, venga, pues os ayudo y a cambio yo me llevo esto. Vale. ¿Y de qué manera podéis controlar que nadie jure el cargo? O sea, ¿de qué manera, aparte de confiar en alguien? No, no hay forma, no hay forma. Aquí hay una parte de confianza que, bueno, que a mí me gusta hasta cierto punto que, que la gente sepa que puede confiar en otras personas. Entonces, sí que es cierto que elegimos muy bien a las personas, pero legalmente es imposible evitar que alguien llegue y traicione la idea y tome posesión, exactamente igual que si otra persona o sea, si un partido toma posesión un diputado y se va con otro. Bueno, Pero Ábalos dejó el partido y se quedó en el escaño, sí, ¿no? bueno, Ese y sería el tuvimos ejemplo. también, en Madrid también estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ese que fue un caso muy famoso, el Tamayazo, el Tamayazo. Tamayo y Sáez.
Tamayo y Sáez, justo. Y entonces, Sí, bueno, que Ciudadanos al PP también lo hicieron algunos, ¿no? sí. Entonces, eso no lo puedes evitar. Pero aquí hay una cosa importante y es, si votas a escaños en blanco para dejar escaños vacíos, tienes una pequeña posibilidad de que ese escaño se quede vacío. Vale, Si visto no en el, votas, en el peor de los... si no votas a escaños en blanco, estás 100% seguro de que el escaño se va a ocupar. Ujú. Vale. ¿Cómo fue, o sea, de dónde viene la idea? Porque sé que esto viene de, o sea, que la idea, digamos, de que el sistema de partidos, algunos nos hemos caído del caballo muy tarde, pero ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿cuál es un poco la Pues tradición de la que se alimenta Escaños en Blanco? em, la verdad es que, o sea, ha habido partidos, antes lo que te decía, esta alternativa en blanco existió también. Hubo un partido que se llamaba Escaños Insumisos, Escons Insumisos, en Cataluña, Ujú, y ha habido algunos partidos. No sé exactamente de dónde sale el primer caso. Lo que sí te puedo decir es que el primer escaño vacío que se dejó en un parlamento fue Joaquín Costa. ujú, Joaquín Costa salió elegido y estaba hasta las narices de todos y dijo, ujú, ahí os quedáis, y no tomó posesión. Y estuvo el escaño vacío durante 2 años sin que Joaquín Costa tomara posesión del escaño. O sea que ujú, el antecedente más, más el primero, más histórico, es Joaquín Costa. ujú. Y que habrá gente que nos estará escuchando y dirá, pero esto me suena como a lo de Rivero Tarabillo, ¿no? Todo este... ¿Tiene algo que ver? No me suena a eso, así que te diría que no. No sé qué es lo de Rivero Tarot. No sé lo que Bueno, es. pues que la impugnación al sistema partitocrático que vino después del franquismo, Antonio Rivero Tarabillo, bueno, pues un tipo que desde el principio dijo que no creía que el sistema de partidos. Porque vamos a hablar entonces de la partitocracia. O sea, ¿cuál es la diferencia, Miguel, Ujú. entre la democracia y la partitocracia? A ver, para, para escaños en blanco, o sea, en escaños en blanco hay muchas sensibilidades distintas, digamos, muchas opiniones distintas. ¿No Hay sois mucha todos de gente. ultraderecha? No, ni tampoco somos todos comunistas, que también nos lo han dicho. No, hay gente de todos lados, y de todos los colores, y hay anarquistas, y hay de todo. Y cada uno tiene pues sus opiniones. Ujú, En el tema de la democracia, lo que yo opino personalmente es que nos han engañado porque lo que hacemos no es tomar las decisiones. El pueblo, el poder del pueblo, que es lo que quiere decir la democracia, no lo tenemos nosotros. Nosotros se lo podemos dar a otros, pero no nos lo podemos quedar nosotros. ujú, Entonces, democracia es lo que tienen en Suiza, que pueden, cada cierto tiempo, tienen cinco fechas fijas a lo largo del año en lo que ujú, los ciudadanos pueden recoger firmas y pueden hacer dos cosas, que es tirar las leyes que han aprobado los políticos, porque cuando aprueban los políticos una ley hay un periodo de 100 días para que entre en vigor, para que los ciudadanos puedan decidir si esa ley se queda o no, ujú. y también pueden presentar ellos mismos sus propias leyes. Y esto es tan claro como que la pandemia, durante el COVID, los políticos quisieron dar unas subvenciones a los medios de comunicación y los ciudadanos dijeron tururú. Entonces, imagínate tú en España ¿Dónde que estaría sacaron Sara una ley, Santaolalla, no? por ejemplo, o dónde estaría la ley de amnistía, porque probablemente si eso sale a un referéndum en toda España, no sale. No sale con Mm. gente del PSOE que vota en contra, básicamente, Sí, sí, y vete tú a saber si la ley de violencia de género estaría como está. por Claro, ejemplo. eh, esa es la parte, digamos, más idealista Ujú. en Escaños en Blanco, ¿no? Que es, bueno, pensar que la democracia sería buena. Bueno, es otra interpretación, sí, claro, claro. Ahí O puedes sea, que, decir, que- que la a ver, gente pudiera decidir como en Suiza sería mejor que tengamos a profesionales de la política tomando las decisiones por peña que no se molesta lo más mínimo en entender el mundo en el que vive.
Claro, por eso he dicho yo. Sin embargo, Vale. hay mucha gente en escaños en blanco, por supuesto, pues anarquismo y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en cuanto se empiecen a quedar escaños vacíos, podemos empezar a hablar de estos temas. Porque ahora todos Ujú, estos temas no están sobre la mesa. ujú, Todos estos temas son para pues, gente que piensa en cosas raras, pero el día a día es votar a los partidos y no hay otra cosa. ujú. ¿Os peleáis mucho en escaños en blanco? ¿Tenéis No. cismas? No muchos, no muchos. La pelea así más fuerte que hubo fue porque había un eslogan que se llamaba Políticos al paro Ujú, y era un eslogan muy fuerte. Pero claro, es antipolítica. Y Escaños en Blanco no es antipolítica. Escaños en Blanco es abrir un debate, es hablar de estos temas. Y ujú. entonces había un sector de gente que decía que eso era. Entonces, la mayor pelea que puede haber es por eso. Del resto de temas, de cualquier tema, hablar de violencia de género, hablar de la amnistía, hablar de la independencia de Cataluña, podemos hablar perfectamente en Escaños en Blanco y no tenemos ningún problema. Y podemos hablar Y, sin ningún tipo de radicalismo ni enfrentamiento. y- Miguel, has dicho una palabra que yo estaba reservándome, que es la de antipolítica. Cuando alguien, a mí me han acusado de hacer antipolítica por decir que PSOE, PP, Vox, Podemos, Sumar, Esquerra, tal, me parecen todos un poco Lo mi- la misma mierda, en el sentido profesionalizado de la política, ¿no? ¿Por qué dices que Escaños en Blanco no es antipolítica? ¿Porque suena antipolítica o puede ser acusado de antipolítica por aquellos que quieren que votemos a partidos convencionales? Sí, incluso lo puede usar gente que sí que crea en la antipolítica y por quemarlo todo puede decir vamos a dejar escaños vacíos. Podría ser usado por una minoría o por una mayoría, pero bueno, en cualquier caso sería legítimo. La gente dice lo de la antipolítica y que son todos iguales, que eso es antipolítica, pero el problema no está tanto en en que los partidos sean o no iguales, sino en un sistema que lo que favorece es que la corrupción sea la que acabe decidiendo las cosas en el Parlamento y en el gobierno, y lo estamos viendo ahora mismo. Es clarísimo. Entonces, decir que todos los partidos son iguales, a lo mejor es una causa del sistema que tenemos. Y cuestionar ese sistema que tenemos no es antipolítica, es lo contrario. Es política, es política de la buena. Es decir, esto que tenemos tiene fallos gordos, no está funcionando, está yendo cada vez a peor y deberíamos pararnos y mirar. O sea, en el campo está el barbecho. O sea, tú cuando un campo tú lo estás sembrando muchas Mm, veces, llega un momento que el suelo se estropea y tienes que dejar un año el campo sin cultivar para que vuelva a coger fuerza el campo. Pues Escaños mm, en Blanco viene a ser eso, no es antipolítica, es lo contrario. mm, Es política sensata, es política con cabeza y decir, vamos a pararnos y vamos a mirar qué pasa. ujú. Y, eh, o sea, por ejemplo, vamos a poner distintos escenarios, ¿no? Estamos en las elecciones del verano, del 23, y le falta un escaño, ¿no? A un gobierno, ¿no? Y podría ser, bueno, no habéis tomado posesión, claro, pero falta un escaño. ¿En algún caso apoyaríais a un gobierno del signo que sea? No, nunca, nunca, en ningún caso. Y Y esto vale tanto para bien como para mal. Es decir, si alguien dice, no, pues en este caso hubiera sido mucho mejor, prometemos dejar el escaño vacío y lo que se va a hacer en todo momento es dejar el escaño vacío. o Que sea, no haya absolutamente ninguna duda. si hubiera una mayoría que votase a escaños en blanco por antisanchismo, o si Ujú. hubiera una mayoría que votase a escaños en blanco contra la ultraderecha, de ningún modo dirimiría escaños en blanco que gobierne la ultraderecha o que gobierne el comunismo. Escaños en blanco no tomaría posesión y que las cosas sean lo que tengan que ser. O la monarquía. O sea, si hubiera un caso de tal, escaños en blanco no entra. De hecho, eso, en escaños en blanco hay mucha gente que piensa muchas cosas distintas. Entonces, Mm, habría ahí distintas opiniones. Y no, o sea, la idea clarísima es que a lo mejor para decidir esas cosas tenemos que crear otra serie de mecanismos. claro, vale. O sea, yo leí la novela de Saramago de Ensayo sobre la lucidez, que Ujú. hablaba
precisamente de unas elecciones en las que de pronto la gente no vota, ¿no? Pero una vez que, o sea, digamos, el día siguiente de unas elecciones en las que Escaños en Blanco saca 50 diputados, Ujú, ciencia ficción, pero al ujú. día siguiente, hostia, 50 diputados no van a jurar el cargo y tal, sería un shock, habría un tal, pero ¿qué haría entonces el partido? O sea, ¿cómo dejaríais de ser antipolítica? Porque no ir, no somos nadie, no cobramos, no hacemos Ujú. nada, El tiene un mecanismo de efecto de un día, ¿no? sí, el mecanismo de escaños en blanco sería otro. Sería el de que aparecieran otras propuestas que fueran cambiando las cosas de otra manera. Entonces, escaños en blanco No, se no plantea. entiendo, eso suena, no entiendo nada de eso. Vale, este es un primer paso. Escaños en blanco es un primer paso. ¿Qué viene después? Otras formas de partidos que se presentan para cambiar las cosas, dejando escaños vacíos, pero que a lo mejor pueden tomar posesión para un cambio concreto. Y pongo un ejemplo fácil. Independencia del Poder Judicial. Imagina que se presenta un partido para votar a favor de la independencia judicial. Entonces, ese caso que decías tú antes de, ¿y si se pudiera cambiar algo? Pues para eso se plantearía, pero desde el principio, desde las elecciones. O sea, que la gente Ujú. supiera lo que está votando. Entonces se puede presentar un partido que dice, yo voy a dejar los escaños vacíos porque estoy a favor de la independencia judicial y ningún partido hoy en España va a aprobar una independencia del Poder Judicial porque cuando tienen el poder para aprobarlo, también tienen el poder para elegir a los jueces. Entonces no van a querer cambiarlo. Entonces, como yo quiero eso, voy a dejar mi escaño vacío. Pero en ese momento puede haber, pues si hay 50 o lo que sea, o los que sean, si hay un equilibrio de poderes entre la gente, entre los partidos minoritarios que no tienen el poder en ese momento y dicen, venga, vamos a cambiar el poder judicial, entonces en ese momento ese otro partido que podría salir después de escaños en blanco sí que tomaría posesión, votaría ese cambio de independencia del poder judicial y habríamos conseguido la independencia del Poder Judicial desde la ciudadanía sin entrar en el sistema, así de fácil. Y O llevamos sea, sería aquí 50 sería años. un escaño instrumental para Ujú, ciertas correcto. carencias estructurales que tiene la democracia española. Correcto. ¿Cuáles O, son, aparte del Poder Judicial, la independencia, cuáles son los ítems que dirías o diríais, no sé, ujú. que hacen de la democracia un ente un poco ficticio? Eso es un debate que se abriría, que no dependería tanto de Descanso en Blanco, sino que se abriría dentro de la sociedad y que ahora mismo no está. Entonces, ¿qué temas podrían ser? Pues la independencia del Poder Judicial, independencia real, con su propio presupuesto y estas cosas. Podríamos ir hacia el sistema suizo, en el que los ciudadanos pudiéramos tomar las decisiones. Este es el caso del pedir al genio que te ofrece un deseo, decirle que quieres tener más deseos, ¿no? Pues esto sería el sistema participativo suizo. Pero Un estas son sistema ideas mías. participativo directo sobre decisiones aprobadas por los políticos, es decir, esto ha pasado por Correcto. el Congreso, por el Senado, ha entrado en vigor, pero antes de que entre en vigor hay un Ujú. plazo en el que la ciudadanía puede tumbarlo. Por ejemplo, se Eso es una podrían. democracia más perfecta que la que tenemos. Yo entiendo que sí. Por lo menos Vale, hay un sistema de control que ahora mismo no existe. claro, porque ahora el control es yo delego mi decisión en un partido y el partido decide lo mejor para todos, Sí, o pero, o para sea, una ellos. vez que tú votas, te comes la amnistía, aunque te hayan dicho que no la van a hacer. Esta Correcto. es la crítica y yo la entiendo, pero lo que me cuesta un poco más entender es, ¿qué le falla, aparte del poder omnímodo que tienen los partidos políticos una vez que se vota? O sea, Ujú. eso, votas y ya mandan ellos. La independencia del Poder Judicial, que está tomada también por los partidos políticos con el Consejo General y todo este rollo, el Constitucional, lo que quieras. ¿Qué le falla a la democracia española y qué se podría mejorar? Fallan muchas cosas. Y yo creo que es evidente todos los días. ¿Y cómo se puede solucionar? Hay gente que piensa cosas muy distintas. No, pero estoy hablando contigo, o sea, esto a Juan título Manuel de personal, si Prada quieres. Juan Manuel de Prada, por ejemplo, defiende el sistema mayoritario de diputado de distrito en el que se divide España en 350, en lugar de las 52 circunscripciones que tenemos ahora, 350, y en cada una eligen al suyo.
yo no Ujú, creo en ese sistema porque acabaría pasando lo que pasa ahora, que la gente seguiría votando al presidente del gobierno y pues ujú. votaría en su distrito el que tenga que votar para que salga el presidente del gobierno. Entonces hay muchas opciones distintas. Mi opción es eso, el sistema suizo, el sistema participativo suizo y la independencia del Poder Judicial por encima de cualquier otra cosa. Con esas dos cosas O sea, ya, ya te estás tú- cargando gran parte del poder que tienen los políticos ahora mismo y que es incontrolable. claro, porque tú estás, o sea, la política profesional, pues al final sí que hace falta, ¿no? Porque no estamos para hostias todo el rato. O sea, que quiero decir que los políticos hacen cosas, ¿no? Pero no tienen la ciudadanía no tiene ningún control una vez que ya los ha elegido, salvo cuando lleguen 4 años después y los puedan echar para Exacto. sustituirlos por otros que forman parte de lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, que tú abogarías por un sistema de control ciudadano de una gente que son nuestros delegados, nuestros representantes, lo que sea, pero que siguen siendo necesarios. Yo estaría, sí, 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 sí. O sea, de hecho en Suiza hay políticos, no es. Pero en Suiza, por Sí. ejemplo, una de las cosas que tienen es que no tienen presidente. El presidente es una figura rotatoria entre los ministros. Y los Ujú. ministros que se eligen son de distintos partidos, en función de los escaños que consiguen en el Parlamento. O sea, la cantidad de cambios que se podrían hacer aquí son enormes y todos ellos mejorarían el sistema. A mí una cosa que me preocupa especialmente del sistema español y es que está tan centralizado en los partidos que se ha invertido. O sea, en lugar de canalizar los partidos la opinión de los Sí. ciudadanos acaban modulando su opinión en función de lo que dice su partido. Y a mí esto me parece peligroso y Mm. me parece Pero preocupante. ahí no estás luchando contra las carencias del sistema democrático. Yo creo que ahí estás luchando contra la condición humana, porque No, somos muy gregarios. no, el problema es que tienen demasiado poder los partidos. Y entonces, al final la gente es como que hace seguimiento al poder. Entonces, si les quitas ese poder, por ejemplo, el tema de las subvenciones a los medios de comunicación, Ujú. si la ciudadanía es capaz de quitarle las subvenciones a los medios de comunicación ya no pueden hacerle la pelota a los partidos. Porque, Ya. bueno, pueden hacérselo, pero no les va a valer de nada. Porque no son ellos los que tienen en su mano cambiar las cosas. Entonces, Ujú. yo creo que esa relación de poder la que hace que los ciudadanos estén a lo que dicen los partidos en lugar de al revés. Entonces, Ujú. sí que creo que si cambiara eso, o sea, no veo ese enfrentamiento partidista en Suiza, no veo esa radicalización, esa polarización que obviamente existe. Y ha habido partidos buscando la polarización en la cena de Navidad, en las últimas Navidades. Entonces, Ujú. ese enfrentamiento te lo cargas, porque ya no existe esa sumisión al poder, esa adoración al poder, porque el poder Ujú. ya no lo tienen los partidos. Ujú. Bueno, vale, pues para ir acabando, o sea, estamos hablando con Miguel Colomo, de Escaños en Blanco. Dices, pues, este tío es un político, o sea, ¿quién cojones eres? O sea, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Yo soy ingeniero informático. Yo hago simuladores de vuelo. Haces Y simuladores de vuelo. yo hago simuladores de vuelo. Y tengo mis inquietudes ciudadanas y ya está. Vale, o sea, que No, tienes tu trabajo. tengo mi trabajo, yo vivo de mi sueldo, no soy político, no tengo ninguna intención de serlo y de hecho si pudiera librarme de estos escaños en blanco, me dedicaría a acabarme la pila de libros que tengo por leer y a ver películas, que son las cosas que me gustan. Y ya está. Si hago esto, igual que hago otras cosas, es porque tengo unas inquietudes de cosas que no están funcionando y que me gustaría, en la medida de lo posible, intentar resolverlas. Claro, Eh, esto puede recordar a alguien a lo que decían los de Podemos cuando empezó Podemos, con la diferencia de que ellos decían, haremos política un tiempo y luego volveremos a nuestros antiguos trabajos, porque somos gente normal, pero me parece importante resaltar que vosotros no vais a dejar vuestros antiguos trabajos porque no vais a tomar posesión de nada. correcto, correcto, exactamente. Nosotros, al día siguiente de conseguir un escaño, nuestra vida va a ser exactamente la misma que el día antes de tomar el escaño. Y Vale. de hecho Pablo Iglesias nos copió una frase literal, o sea, ¿Ah, sí? la frase que era
no somos políticos ni queremos serlo, que la pusimos en un tuit en Escaños en Blanco, llegó Pablo Iglesias y la repitió tal cual. Pero nosotros realmente no queremos ser políticos. Obviamente hay Es pues, una diferencia sustancial. hubo una apropiación interesada. O sea, Es tu como, mujer, si la tienes, no va a ser ministra, ¿no? Sí. no, no. Vale, vale Si, pues si no siempre... se divorcia de mí por todas estas, por todo el tiempo que le dedico a estas cosas y tal, pues en cualquier caso no va a ser ministra, no. Muy bien. Siempre dejo a José que haga la última pregunta o las últimas, depende de sus inquietudes de inteligencia artificial. Y voy a invitar a José a que te haga la pregunta que él quiera. Ps, ps. Hola, ¿qué tal? Miguel. Muy buenas. De lo que habéis dicho, me interesa mucho el tema de cuando habéis hablado de antipolítica o política y un poco en el discurso, o sea, analizando un poco la charla que habéis tenido, me parece muy interesante porque la gente suele interpretar que es o tienes todo el chorro, digamos, de política, discusión, polarización, partidos políticos, o es antisistema. Ujú. Me parece que hay como poca didáctica de que la política es muchas más cosas. Ujú. O sea, dice dictadura o democracia, pero la dictadura también es política, en el fondo. O sea, me parece que falta didáctica o hablar de política fuera de ideología, que a lo mejor es el gran problema. O sea, y esto no sé si es una pregunta o me estoy enrollando, pero digo, ¿cómo se puede hacer entender a la gente que el problema, o sea, el sistema es un problema, pero la ideología es un problema a lo mejor más grande? Menuda pregunta, más difícil. Así tengo que estar yo todos los días con este gilipollas. Yo desde mi punto de vista creo que es evidente que la ideología está siendo un problema importante y creo que la forma de acabar con el problema que crea esa ideología todopoderosa básicamente ahora mismo es porque la ideología ni siquiera es la opinión del que manda, es la herramienta que utiliza el que quiere llegar al poder. Entonces, creo que la manera de luchar contra eso y la forma de política de luchar contra eso es haciendo política, pues de verdad y además de forma inteligente. Por ejemplo, en Aragón concretamente, con un 3% de voto ya se puede tener escaño. Y Escaños en Blanco ya ha sacado un 2%. En las elecciones europeas de 2014 en Zaragoza sacó un 2%. Y en las anteriores elecciones, si sumas solamente el voto en blanco, el voto nulo y el voto a escaños en blanco, y olvídate de la abstención, que recordemos lo de Extremadura, que subió un 10%, que es una bestialidad. Sí. Pues solo con eso, escaños en blanco y voto nulo, si sumas eso ya tenías un escaño. Entonces son cosas que son posibles cambiar. Entonces, si yo estoy en escaños en blanco es porque es posible cambiar las cosas. Y esa es una forma de hacer política que es mucho mejor que ir y votar a un partido que ya te da todo hecho, que ya te da lo que tienes que pensar hecho. No digamos ya a los medios de comunicación que les dan el argumentario directamente o les escriben por el móvil lo que tienen que decir. Es que eso mismo también se lo están haciendo a los ciudadanos. Entonces, eso es más antipolítica que cuestionar este sistema y dejar un escaño vacío para abrir el debate y empezar a hablar de estos temas. O sea, en Aragón, que van a ser las elecciones en febrero, ¿no? ¿Qué día? El 8, creo. El 8. En Aragón nos presentáis. En Aragón nos presentáis y llegar a un 3% para tener un escaño es posible. Sí, es perfectamente posible. De hecho, en unas encuestas en 2015 hubo una encuesta en la que estaba dentro del margen de voto y se quedó muy cerca además de UPyD, que no llegó a salir, pero vamos, estaba en un rango que es un rango razonable. Y en Zaragoza además eso es donde más fuerte ha estado nunca Escaños en Blanco. Y hay mucha gente que conoce Escaños en Blanco y es perfectamente posible. Y después está la cosa esta de que la gente que dice, no voy a votar Escaños en Blanco porque a lo mejor no sale. Pues profecía autocumplida. Si ya te digo, si es que no voy a votar a no sé qué porque a lo mejor no sale, pues para eso voto a Escaños en Blanco. Quiere decir que... Sí. Claro. Claro, que quiero decir que...
Además, en el caso de escaños, tú puedes votar a un partido y ese partido le sobran los votos y entonces tu voto al final no se ve, es uno más. Pero en cambio, con escaños en blanco, cada voto cuenta porque puedo decir lo de en Zaragoza se sacó un 2% y en las últimas elecciones autonómicas se podría haber sacado un escaño solamente con el voto en blanco y el voto nulo. Y escaños en blanco. Y eso lo puedes decir porque ha habido gente que ha votado escaños en blanco, aunque no sacara escaño. Y hay otra cosa, y es que Pacma, por Hay ejemplo... mucha gente, perdona, Miguel, aparte de los animalistas convencidos, yo tengo muchos amigos que votan a Pacma en ese sentido, Ujú, que dicen, ujú. como no, voto al Pacma, voto al Pacma, Eso ¿no? es. Sí, y de hecho el Pacma ha sacado muchos votos y eso influía en la política. O sea, hubo muchos partidos que al ver que Pacma sacaba muchos votos, aunque no sacara escaño, se dedicaron a mirar a ver, claro, cómo podían captar esos votos. Entonces, esto es una herramienta de presión. Si empiezan a ver las orejas al lobo, pues a lo mejor empiezan a cortarse un poquito de las cosas que hacen. Un poquito nada más. Con que sea un poquito. Pues nada, Miguel. Perdona, Juan, Sí. dos cositas más, perdona. ¿Eh? Vale. Es tu canal, haz lo que quieras. Es que es muy interesante, es muy interesante. A nivel de comunicación política, ¿qué palos que sientes os exponen en las ruedas? O sea, ¿dónde vosotros detectáis que eso también puede ser una buena forma de saber qué cosas comunicar? Ese sistema o esos partidos, ¿qué les molesta más de lo que decís? La verdad es que, o sea, salvo un momento dado en el que sí que empezaron a, por ejemplo, Albert Rivera pidió el voto en blanco representado con escaños vacíos, llegó a pedirlo porque pues, en Cataluña tenía también bastante fuerza el partido, que fue donde nació en Cataluña, era Escons en blanc y después ya se extendió a España, al resto de España. Pues salvo esos casos, en realidad nuestro mayor problema es que no se nos ve. Entonces no tenemos dinero para hacer campaña, no se nos ve, entonces lo más que hacen es silenciar, es ignorar, es no mencionar nada y así va pasando. O sea, tú ves los periódicos y tú ves periódicos diciendo los candidatos de estas elecciones de Aragón son estos 8 y luego hay 14 candidatos presentados. Entonces dices, esa es la forma de ocultar. Hubo una muy graciosa y es que en unas elecciones de Galicia que quedamos por delante de Mario Conde, justo después de las elecciones, se publicó en El País un artículo de Jorge Urdanov que se llamaba Escaños en blanco y transparentes. Y si tú te ibas a la URL del País, en la URL pone la fecha en la que se ha subido el artículo. Vale. Pues tú te ibas a la URL y la fecha en la que se había subido el artículo era anterior a las elecciones de Galicia. Y sin embargo, el artículo se publicó después de las elecciones de Galicia. Entonces, ese problema de comunicación es el mayor nuestro. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues intentando hablar con todo el mundo que puede. O sea, y en este caso, yo además hay una cosa que no acabo de entender muy bien, y es que pues hay un montón de youtubers que están muy enfadados, hay un montón de autónomos que están muy enfadados, hay un montón ahora mismo de agrónomos que están muy enfadados, y no salen de la burbuja esta de pues protesto y ya. Claro. Y entonces el Chocas, por ejemplo, que me enfado mucho y no voy a votar. Y dices, pues les estás haciendo el juego, les estás permitiendo que... Es porque no tienen ni puta idea de que existe, Claro, esto. ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, nuestro esfuerzo se centra en que gente con cierta repercusión pueda darnos voz, como estáis haciendo vosotros ahora, y la gente pueda conocer esta iniciativa y ver que la gente que hay detrás es gente normal, gente... Pues yo no sabía cómo llamarlo al principio porque lo de activistas no me gusta nada, pero en una de las charlas de Juan con Alberto Olmos dijeron lo de disidencia y eso es lo que me gusta a mí. Entonces es una forma de disidencia y es una forma de disidencia de gente normal, de gente que quiere seguir sus vidas pero que no pasa por el aro y tiene un poquito, pues eso, por un tema de dignidad, de no ni votarles ni permitir que digan que nos representan. Es que solo el gusto, Miguel, de saber que se va a pagar un sueldo menos Claro. a un diputado. O sea, yo creo que esa es la campaña. Es
sea, aquí no se paga a diputados. Que ahí es donde sacas de abstencionistas, de cabreaos, de votoblanquistas y de la madre que nos parió, porque yo creo que lo que nos une a todos los españoles de manera transversal es pensar que no tenemos que pagar esos sueldos a los políticos que viven del cuento. Mira la portada ayer de ABC, ¿no? De que María Jesús Montero y Óscar Puente están cobrando el dinero para vivir en Madrid cuando tienen casa o no sé qué, hostia, ¿no? O sea, Eso viene de lejos. En el 2013, Democracia Real ya, que fueron los que montaron el 15M, denunciaron a Rajoy porque estaba cobrando las dietas y vivía en la Moncloa. Y lo denunciaron. Y llegó hasta el Supremo. Y el Supremo dijo que era totalmente legal. Que dices, sí, es totalmente legal, pero esto es una barrabasada. Y desde entonces, aquí ha gobernado gente de derechas y gente de izquierdas en todos lados y nadie ha tocado eso. Y antes era pues la Gaceta, los que protestaban bueno, antes era Público y ahora pues es la Gaceta y medios de derechas los que dicen, fíjate qué mal, que esto sí, pero ya lo hacía Rajoy viviendo en la Moncloa y ya se denunció en su día. Entonces sí, el gustazo, yo eso lo entiendo. El problema es que, o sea, es lo del tema de la antipolítica. Es que Escaños en Blanco es mucho más que eso. Pero sí, yo entiendo que el gustazo de decir he mandado a un político al paro está ahí y es totalmente normal. ¿Que lleva un componente de antipolítica? Sí, pero la verdad es que ahí la gente lo ve muy fácilmente. O el Senado, vamos a vaciar el Senado. Vamos a dejar el Senado vacío, si no vale para nada. Si las elecciones, la gente además no lo sabe. Las leyes las aprueban en el Congreso. Van al Senado y en el Senado las pueden rechazar. ¿Y qué pasa si las rechazan en el Senado? Que vuelven al Congreso y en el Congreso la aprueban. Y ya está. Entonces, ¿para qué sirve el Senado? No sirve para nada. Entonces, pues vamos a vaciar el Senado, que el Senado cuesta una pasta. Ahí no es dejar un escaño vacío, ahí es entrar con la pisonadora y dejar el Senado. Y a ver si así se dan cuenta de que o le dan una función al Senado o fuera. Sí, pero yo entiendo que los medios no os hagan ningún caso, porque es que lo que tú estás expresando creo que es un sentir muy general y muy contrario a los intereses de quien paga vía publicidad institucional. Claro, pues yo creo que el mensaje se ha entendido muy bien, Miguel. No sé si, José, ¿quieres preguntar algo más? ¿Tienes más dudas? No, ya. ¿Ya estás? ¿Te has quedado conforme? Pero yo en lo que pueda, voy a intentar conectar a estos que se quejan mucho. Oye, pues que escuchen a gente como Miguel, que además habla bastante bien. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. En Aragón hay una oportunidad increíble, una oportunidad perfecta para esto. Entonces el momento es ahora. Toda esa gente que pueda querer pensar qué tal. Y yo ahora mismo soy además el responsable de comunicación de Escaños en Blanco. A toda la gente que quiera invitarme y que les cuente y resolver dudas, yo respondo a cualquiera de ellos. Que escriban al correo de comunicación sin tilde @escanos.org y yo respondo a todas las peticiones que haya, de aquí al 8 de febrero por lo menos. Bueno, pues dejaremos aquí abajo en la descripción todos los links y correos y lo que quieras que pasarnos. Fenomenal. Y bueno, pues nada, ha sido un placer, Miguel, y aquí tenéis un votante, eso seguro. Muchísimas gracias y el placer ha sido mío y el honor de estar por aquí ha sido mío. Muchísimas gracias. Y a José también. Gracias de verdad a ti, Miguel. Tu casa, bueno, es la casa de Juan, yo qué cojones digo. Me mete al gato y todos. ¿El gato puede votar a Escaños en Blanco? Lo Todavía discutimos luego.